Hola, buenos días mis hermanos, ¿cómo van? Espero que muy bien. Hoy tenemos una nueva oportunidad de aprovechar este espacio para escuchar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Antes que pasemos a ese momento, quiero que oremos pidiéndole a Dios dirección y control de este momento. Amantísimo Dios, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Reconocemos, oh Dios, que no hay otro como tú. Te damos gracias, mi Rey, porque nos has dado una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos y de ver lo hermosa que es tu creación, Señor. Nos das la oportunidad una vez más de identificar tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, oh Padre. Gracias, Señor, porque nos das un nuevo espacio, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Por eso te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones y que estimules en nosotros esa disposición y ese deseo de conocerte a través de tu santa palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en esta oportunidad o en esta ocasión vamos a estar estudiando en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, es decir, 3 versículos. Yo les invito a que si es posible que ustedes tengan su Biblia en la mano, es mucho mejor, va a ser de mucha utilidad, porque me gustaría que señalásemos y que subrayásemos algunas palabras que he considerado como palabras claves que nos van a ayudar a entender con más facilidad este mensaje que he preparado para ustedes en el día de hoy. Entonces me permito leer versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Y revisando un poco el contexto anterior a estos versículos, nos encontramos que en el capítulo 5, Pablo le está hablando a los creyentes de cómo deben vivir ellos al ser hijos de Dios, de cómo debían comportarse, de lo que debían y no debían hacer. Es decir, él le estaba mostrando la forma como Dios quiere o quería que vivieran, siempre guiados por el Espíritu Santo. El objetivo principal de esta parte, de esta porción de la palabra con la cual Pablo la escribió, era preparar al cristiano que se encontraba en medio de una sociedad enferma. ¿Ustedes creen que ese contexto es muy parecido a nuestro contexto actual? Que estamos nosotros en medio de una sociedad enferma. Sí, ¿verdad? Es por eso que nosotros debemos estar preparándonos a través de la santa palabra en medio de ello. Entonces, leamos nuevamente el versículo 15 de Efesios. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Me gustaría que ahí en su Biblia pudieran marcar las siguientes palabras. Igual yo hice el ejercicio en la mía. Primera palabra, mirad. Segunda, diligencia. Tercera, cómo. Cuarta, andéis. Quinta, necios. Y sexta palabra, sabios. Miremos entonces a ver a qué hacen referencia estas palabras. Mirad, es decir, observar. Presta con atención o presta atención. ¿Cómo? Con diligencia, ¿cierto? Con rigurosidad, con exactitud, con cuidado.
¿A qué le vamos a prestar atención o qué debemos observar con diligencia? ¿Cómo andéis? Fíjense que no dice hacia dónde debemos dirigirnos, hacia dónde debemos vivir, sino cómo debemos andar, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Y aquí lo están diciendo, no como necios, es decir, no como insensatos, no como tontos, no como inmaduros, no como aquellos que no aceptan corrección o sugerencias de otros para mejorar sus decisiones, sino como sabios. Y nosotros en la Biblia, en Proverbios, podemos encontrar una parte de esta que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que si nosotros queremos vivir como sabios, andar como sabios, debemos temer a Dios. Y sabemos que el temer no es tenerle miedo, ¿verdad? No. La cosa no va por ahí. Temor a Dios es el respeto, la reverencia que tenemos hacia Él. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En ese versículo 16 podríamos subrayar las siguientes palabras: aprovechando bien tiempo, días malos. ¿Y a qué se refiere esto de aprovechar bien? Si nosotros nos dirigimos a un supermercado o a comprar artículos que necesitamos, nosotros siempre tratamos de buscar aquellos que estén en descuento, que estén en promoción, o aquellos artículos que tengan un bajo costo, un menor precio. Y esos son los que aprovechamos, los que acaparamos. Entonces, el aprovechar bien el tiempo aquí está haciendo referencia a esa capacidad que nosotros tengamos de acaparar las oportunidades que estos días malos nos están presentando, nos están ofreciendo. Y sí, pudiéramos decir, ¿cómo así de acaparar las oportunidades de los días malos? Suena como raro, pero sí, mis hermanos, porque muchas veces hay personas que los días malos los ven como les ocasionan de que se estén quejando, de que vivan irritados, de que le estén colocando pero a todo, de que estén estresados y vivan estresados, o que sencillamente no son felices. Pero yo les vengo a decir, mis hermanos, que los días malos son necesarios. Miren que si nosotros revisamos en los evangelios, Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicción. Jesús desde tiempos atrás nos lo vino advirtiendo. En el mundo van a tener sufrimiento, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener días malos. Él no nos los pintó todo color de rosa, o que viviríamos un paraíso aquí en la tierra, no, Señor, sino que esos días malos, esas aflicciones iban a estar presentes, y no en unos y en otros, en unos sí y en otros no, en todos va a estar presente esos días malos. Pero la diferencia está en cómo nosotros actuemos, en cómo nosotros vivamos, en cómo nosotros nos comportemos frente a esos días malos. Y déjenme decirle que los días malos son necesarios, porque si no existieran los días malos, ¿cómo podría manifestarse la gracia de Dios? ¿Cómo podría manifestarse el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios? ¿Cómo los días malos, si no estuviesen presentes, nos ayudarían a identificar cómo está siendo nuestra fe? Esa fe que nosotros profesamos cada día, esa fe que nosotros profesamos en cada situación que se nos presenta. Porque cuando nosotros estamos presentando esos días malos y nuestra fe es débil, lo que nosotros vamos a demostrar es debilidad y miedo. Pero si en medio de los días malos nuestra fe
es al menos como el tamaño de un grano de mostaza, lo que nosotros vamos a demostrar es firmeza y templanza. Entonces, no nos dejemos agobiar por los días malos, sino aprovechemos el tiempo aún en estos días. Por eso yo les pregunto, ¿cómo va tu cuarentena? Porque quizás algunos de ustedes me pudieran decir o pudieran expresar. De mi experiencia en esta cuarentena, en esta pandemia, pudiera hablar de cosas positivas, porque tengo mayor tiempo para estar en mi casa, porque tengo mayor tiempo para hacer cosas que antes no solía hacer, porque tengo más tiempo para dedicarle a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, a mi esposa, etc. Y eso está bien, está súper bien. Pero nosotros no podemos ocultar, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Al decir que en realidad esta época, todo este año, ha estado lleno de días malos. De días malos en los que ha predominado la enfermedad. De días malos en donde ha predominado la mortandad. Han muerto un centenar, un sinnúmero de personas, y no solamente por el COVID-19, sino también por otros factores. Este tiempo ha sido un tiempo de escasez, de pérdidas de empleos, de rupturas de familia, familias separadas, familias en discordias y otras situaciones que ustedes y yo sabemos que quizás se han podido estar presentando en todo este tiempo. Estamos en días malos, pero ¿cómo los estamos viviendo? ¿Cómo los estamos sobrellevando? Es que inclusive, si esta pandemia no existiera, igual los días malos estaban presentes desde antes de la pandemia y estarán presentes después de la pandemia. Pero ¿estamos nosotros demostrando en estos tiempos de qué es en realidad lo que estamos hechos? ¿De quién estamos dando muestra? ¿En quién es que nosotros hemos creído y en ese es que nosotros nos estamos sustentando? Ahí les dejo la inquietud. Dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este versículo podemos resaltar las siguientes palabras: insensatos, entendidos y voluntad del Señor. Si nos vamos al término de insensatez, lo podemos relacionar al término que encontramos en el versículo 15, que es necedad o necio. Acá dice la escritura que nosotros no debemos ser insensatos. Y quiero compartirles una definición que encontré acerca de la insensatez y hace referencia a aquella persona que vive quejándose e irritándose a causa de los problemas que se le están presentando. ¿Cómo les parece, mis hermanos? A mí me ha sorprendido mucho porque esto me ha llevado a mí a pensar en que yo, en muchas situaciones de mi vida, he llegado a una actitud de insensatez. Porque sí, cuando vivimos quejándonos, cuando vivimos irritados por los problemas que estamos afrontando, entonces nuestra actitud está siendo una actitud insensata. Ojo con eso. Y dice, además, que la insensatez hace referencia a la falta de buen juicio, a la falta de sabiduría, a la falta de prudencia, a la falta de sabiduría y de madurez. Pero dice, no sean insensatos, sino entendidos. Y este entendido también lo podemos conectar con el término que aparece en el mismo versículo 15, cuando habla de ser, de comportarnos o de vivir como sabios. Y dice, ¿en qué debemos ser entendidos o qué es lo que debemos entender y comprender? ¿Cuál es la voluntad del Señor?
y cómo nosotros podemos entender qué es lo que el Señor quiere o qué es lo que al Señor le agrada, pues déjenme recordarle esa palabra que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si nosotros queremos comprender lo que al Señor le agrada, debemos tener fe. Él está demandando que confiemos en Él. Les recuerdo el versículo que les cité ahora rato, que las palabras que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Hasta ahí se los dejé, ¿verdad? Pero veamos lo que dice el siguiente párrafo de ese versículo, o las siguientes palabras de ese versículo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, frente a las aflicciones, nos está pidiendo que confiemos, que creamos, que tengamos fe en Él. Y Él nos pide que tengamos esta confianza y esta fe en todo momento, bajo cualquier circunstancia. De día y de noche, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. No solamente cuando escuchemos las enseñanzas de los domingos, ya sea en la iglesia, cuando nos reuníamos, o ahora a través de las transmisiones, o cuando escuchemos la enseñanza de los miércoles o de los sábados, o de cualquier otro espacio que podamos escoger para escucharlas. No solamente la fe debe estar ahí, sino en todo momento. Además, ¿cuál es otra forma a través de la cual nosotros podemos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios? Pues a través de su palabra. La palabra nos muestra qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Si nosotros logramos entender lo que ocurre alrededor nuestro con base a la palabra del Señor, eso también es fe. Y si nosotros decidimos vivir conforme a lo que la palabra nos dice, de las diversas situaciones que a nosotros se nos pueden presentar en nuestra vida, eso es entender su voluntad. Entonces, mis hermanos, haciendo una recopilación o un resumen de todo esto que les acabo de decir, podemos decir lo siguiente. El Señor está demandando de nosotros, uno, que observemos con mucha atención, que observemos con diligencia, con cuidado, con exactitud, con mucho cuidado, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cómo estamos caminando. Y eso no lo debemos hacer como necios, sino como sabios, teniendo temor a Él. Y que además debemos aprovechar bien el tiempo, sean los días buenos o sean los días malos. Pero aquí está haciendo un énfasis especial en los días malos. Y si el Señor está demandando de nosotros esto, es porque Él sabe que es posible que nosotros lo logramos o lo logremos alcanzar. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda. Y también nos está diciendo que no seamos insensatos, sino que logremos entender, que logremos comprender cuál es su voluntad. Y la voluntad la podemos entender a través de esa confianza que tengamos en Él y a través de su santa palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, amigos, como les decía hace unas semanas atrás, yo no sé cuál es tu problema. No sé en qué están siendo encapsulados tus días malos. Lo que sí te puedo decir es que el Señor quiere que nosotros en medio de esos días malos saquemos lo mejor que hay en nosotros. Eso que hemos aprendido a través de su palabra. Eso que Él mismo nos ha mostrado. Eso que Él mismo nos ha enseñado con su amor, con su fidelidad, con su misericordia. No seamos quejumbrosos, no nos irritemos, no nos estresemos, no seamos infelices frente a los días malos, porque hasta aquí los hemos identificado, hasta aquí los hemos vivido y quiero decirles que los seguiremos viviendo.
pero confiemos en el Señor porque Él tiene control de todo. Bueno, mis hermanos, espero que nos encontremos una vez más en una próxima oportunidad. Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Amén.